Bien, chicos del nivel pre, esta vez en nuestra clase de plan lector tenemos los ejercicios número 6, nuestra práctica número 6. Vamos primero con comprensión de textos. El texto número 1 nos dice: si las reflexiones en que nos habéis acompañado os mueve a curiosidad y halláis en ellas fruición, es decir, abundancia, es que sois filósofos, o lo que es igual, amantes de la sabiduría. Por supuesto, no declaramos que sabemos ya, sino solo que sabemos que nos gusta saber. Y no es un saber cualquiera, sino un saber que va a lo hondo y radical de la existencia. Esto es, que no solo pretende explicarla, como lo hacen los físicos o los naturalistas, sino que pretende comprenderla. En este primer párrafo, como vemos, nos está hablando sobre los filósofos que aman la sabiduría, ¿no? Que no solamente busca que simplemente te expliquen por explicar, no, buscan entenderlo, buscan comprenderlo. Eso es lo más importante. He aquí una primera definición de la filosofía, que sale a nuestro paso, o si no, de la filosofía propiamente, de su acto propio, exclusivo, esencial. Filosofar es tener a explicar y a comprender la existencia, siendo la filosofía esta explicación y comprensión de lo que existe, por lo que para comprender no es explicar, es algo más una como explicación de la explicación hasta volver nuestro íntimamente lo explicado. Es decir, sigues y sigues explicando hasta comprenderlo totalmente. Entonces alcanzamos dentro de nuestra medida lo absoluto, y la filosofía es la comprensión de lo absoluto, compatible con un relativo dado, ¿no es cierto? De lo absoluto, es decir, no hay una contradicción a lo que yo ya he encontrado como explicación. Nadie puede contradecirlo porque es la verdad absoluta. Muy bien, y esto obviamente se logra a través de la investigación e investigación. Yo voy a resolver las dos primeras y ustedes las otras preguntas, ¿no? Según el texto, ¿es filósofo quién? El hombre cuyo mayor logro es explicar la realidad, el que tiene una sabiduría muy amplia y superficial, aquel que encuentra en la actividad reflexiva, el hombre que logró explicar todas las cosas, el que busca explicar antes que comprender la vida, aquel que encuentra en la actividad reflexiva, ¿no es cierto? Para reflexionar, al reflexionar buscas la explicación, buscas la comprensión. 2. La definición del autor sobre la filosofía tiene un carácter teórico, riguroso, inusual, preliminar, especialista. Teórico. Busca de manera teórica explicar qué significa ser filósofo, qué significa filosofar. Muy bien, y ustedes resuelven las tres preguntas siguientes. Ahora, analogías. Yo voy a resolver los números pares y ustedes los impares. Expositor es la disertación. Disertación es un discurso. El expositor pues da un discurso, ¿no es cierto? ¿Cuál sería entonces aquí? El diseñador da una moda, el juez da una apelación del abogado, predicador da una consejería, sacerdote da una homilía, el presidente da un discurso, sacerdote da una homilía. Profesora, ¿por qué no el presidente da discurso? Porque muchas veces el presidente no da un discurso nada más. En cambio, el sacerdote sí o sí, porque la homilía es un discurso religioso. Querosene es a combustible. El querosene es un combustible. Veamos. El estuche es un envase, el aceite es un lubricante, la zapatilla es un zapato, el refresco es una gaseosa, el yogur es un alimento. Esto. La 10. Conjuntivitis ocular. La conjuntivitis es la inflamación, ¿no es cierto?, de la membrana ocular. La nefritis es la inflamación del aparato respiratorio. La gastritis es la inflamación de lo gastrointestinal. La otitis es la inflamación de lo auditivo. La hepatitis es la inflamación de lo hepático. La cistitis es la inflamación de lo corporal. La otitis es la inflamación de lo auditivo, del oído. Sospecha confirmada. La sospecha se puede confirmar. La culpabilidad se puede rechazar. La afirmación se puede declarar. El presentimiento se puede suponer. La prueba se puede evidenciar. La hipótesis se puede verificar. La hipótesis, ¿no es cierto?, que es una duda al principio, se puede verificar al final. Incriminar, acusación. Incriminar es acusar, ¿no es cierto? Pero démonos cuenta aquí. Incriminar está en qué? En verbo, y acusación en sustantivo. Yo tengo que buscar esto de aquí. Así, de la misma manera. Recordemos que las analogías tienen que ser iguales al par analógico. Absolver, disolvencia.
confluir, convergencia, discriminar, adscripción, mutar, morigeración, atenuar, trivialización. Confluir, ¿no es cierto?, que es unir, llegar a un punto donde te unes con alguien, y convergencia también es unión, ¿no es cierto? Muy bien, oraciones incompletas. Dice, cuando ninguna alternativa de solución es, la mayoría opta por la, es decir, por el supuesto largo de no hay nada que hacer. Muy bien, la oración me está ayudando, ¿no es cierto? Cuando ninguna alternativa de solución es, ¿no es cierto?, es que se pueda realizar, la mayoría que opta por decir, ya, bueno, dejémoslo así. Entonces, ¿cuál sería aquí? Cuando ninguna alternativa de solución es alentadora, es decir, te motiva, la mayoría opta por resignarse, es decir, por el supuesto largo de no hay nada que hacer. 18. No hubo, la imagen se recogió y los ciegos siguieron siendo ciegos y a los no les crecieron los miembros. Obviamente las personas que no tienen miembros son las personas que, ¿no es cierto?, no tienen un brazo, los amputados, y no hubo milagros. La imagen se recogió y los ciegos siguieron siendo ciegos y a los amputados no les crecieron los miembros, ¿no?, los brazos, las piernas. La reunión de los gobiernos fue una oportunidad por la que la solución del conflicto fracasó. Es decir, buscaban que esta reunión de gobiernos sea de alguna manera algo para poder llegar pues a un acuerdo, pero no, la solución al final fracasó. ¿Cuál sería? La reunión de los gobiernos implicados, es decir, de los que están siendo afectados, fue una oportunidad desaprovechada por la que la solución del conflicto fracasó. Muy bien, ahora, conectores. La 22 dice, la historia artística española es una fecha muy importante. Primero, fallecen figuras de la talla de José del Castillo, de Ramón Bayú, entre otros, y porque encubra por su fama a su más representativo exponente Francisco Lucientes. Para la historia, o durante la historia, o en la historia. ¿No es cierto? Descarto la B y la E. Para la historia artística española es una fecha muy importante. Primero, porque fallecen, estoy explicando, ese por qué cómo tiene que ser, junto, se va la B, se va la D, porque no puede llevar tilde, muy bien, la E también la descartamos, fallecen figuras de la talla de José del Castillo, Ramón de Bayú, entre otros, y luego, porque se encubra por su fama, su más representativo exponente, Francisco Lucientes. 24. Podemos aprender a serrar madera, es decir, a cortar madera, ¿no? Ganar dinero, haciéndolo el resto de nuestra vida. Es una ocupación útil, no demanda gran habilidad, un buen entrenamiento para sentirnos satisfechos en plena con nosotros mismos. Podemos aprender a serrar madera para ganar dinero, haciéndolo el resto de nuestra vida. Es una ocupación útil, o sea, todos necesitan, puesto que no demanda gran habilidad, o sea, no tienes que sacar un título para cortar madera, ¿no? Dice, ni un buen entrenamiento, o sea, no te tienen que entrenar durante meses para que cortes, para sentirnos satisfechos de forma plena con nosotros mismos. 26. Dice, los más esmerados cuidados lo atendieron. O sea, ahí tiene que ir ni, ¿no es cierto? No va a ser con los más esmerados cuidados, no. Ni los más esmerados cuidados con que lo atendieron pudieron salvarlo de su trágico final. Se le había detectado un mal incurable. Pues se le había detectado un mal incurable. 28. La esperanza debe mantenerse incólume ante la injusticia. A ver, porque la esperanza debe mantenerse incólume. ¿Es una pregunta? No, entonces no puede llevar tilde. No, perdón, sí es una pregunta indirecta. ¿Por qué la esperanza debe mantenerse incólume ante la injusticia presente? Porque algún día la justicia será para todos, no solo para algunos pocos. El primero es pregunta. Había leído mal. Recordemos que hay preguntas que no tienen signo de interrogación, pero la entonación es importante. La segunda es explicación, así que tiene que ir junto. Y bueno, dice, algún día la justicia será para todos, como no solo para algunos pocos, ¿no? Perdón, y como y sería aquí. Porque primero la pregunta y la segunda junto, ¿no es cierto? Explicando. Dice, algún día la justicia será para todos y no solo para algunos pocos, ¿no? Ahí faltó
colocarle un espacio más. La 30. Existieran tales condiciones de trato humano, se estableciera una justa remuneración, la labor realizada sería en mi afán de admitir el cargo que ocupo. La primera es una condición. Si existieran tales condiciones de trato humano y se establecieran la justa remuneración por la labor realizada, se daría mi afán de admitir el cargo que ocupo. Solo que existiera si no existieran tales condiciones de trato humano. ¿No es cierto? Es que está negando, o sea, si no existiera que me traten mal, si no hubiera un maltrato, y además y si se estableciera una justa remuneración y me pagaran bien, entonces que por la labor realizada sería, dice, cedería en mi afán de dimitir a mi cargo que ocupo. Sería la C. Muy bien, chicos, ustedes van a terminar de completar las preguntas que faltaban, que en su mayoría son los números impares, y la primera, pues las 3 primeras preguntas de nuestro texto. ¿Ya? Practicar bastante, ya hemos avanzado algunos de estos temas con nuestro curso de razonamiento verbal.